la mano de los requerimientos y la nueva guía del código de red. ¿Cuál es la función principal o cuál es la idea de crear el requerimientos del TICS? Es establecer reglas, directrices, ejemplos y procedimientos a seguir para las tecnologías de la información para que el SENACE se pueda comunicar. El SENACE va a ser el Centro Nacional de Control de Energía, es el que manda todo lo que es la coordinación de los sistemas eléctricos y guía líneas y directrices hacia los transportistas, distribuidores, las centrales eléctricas y centros de carga. Esto es para que todo se logre comunicar y el SENACE tenga la información en tiempo real y de manera correcta todo el tiempo y de manera confiable. Entonces, para eso nos dictan un manual para poderlo seguir. La naturaleza del manual viene de la mano del código de red y el código de red se creó bajo la premisa de establecer igual requerimientos técnicos mínimos necesarios, más no las soluciones, es decir, te dicen qué es lo que se requiere, pero ellos no te dicen cómo lo quieren, porque no están encasillando a una sola solución. Entonces, con este manual, tanto el código de red de la mano con manual del TICS, vamos a proceder a mantener una regulación y desempeño de manera correcta. ¿A quién aplica este manual del TICS? Igual que el código de red, aplica desde las centrales de generación a la parte de transmisión, que en este caso el transportista es Comisión Federal de Electricidad, a la parte de distribución, que igual manera es comisión, la parte industrial o la red de distribución, pero industrial, que son ustedes o algunas empresas que se integran a la parte eléctrica, y queda fuera igual el cliente residente, es decir, pues solamente de media tensión y alta tensión. Al igual que el código de red, como el manual del TICS es un apartado o es conjunto con el código de red, el no cumplir con los lineamientos requeridos por código de red y manual del TICS va a caer en un incumplimiento y de igual manera puede generarse una multa, sanciones o desconexión completa del sistema. Entonces, no hay que dejar de lado o pensar que solamente la parte eléctrica de protecciones, de transformadores, de TCs, TPs, es lo único que se tiene que cumplir. Entonces, comentaba, el manual del TICS está dividido en 8 capítulos. Principalmente, bueno, los primeros capítulos están desarrollados de manera general, son las responsabilidades hacia bueno, primero lo que involucra la información hacia el SENACE, es decir, todo lo que SENACE debe de cumplir, y posteriormente, a partir del capítulo 4, ya habla de requerimientos del TIC para cada uno de los tipos de subestaciones. De igual manera, si se fijan, el capítulo 4 y el capítulo 5 hablan de los requerimientos o requisitos para la parte transportista, es decir, todo lo que debe cumplir en las subestaciones de transmisión o de distribución de CFE. De igual manera, esto pues no nos atañe tan directamente porque esto lo va a ver CFE directamente, a menos que se entregara un proyecto donde se le va a entregar la subestación a alguno de los dos esquemas. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es, yo me voy a centrar más hacia el capítulo 6, que habla ya de las centrales eléctricas o los centros de carga en el capítulo 7, para ir más enfocados hacia la parte que no es con Comisión Federal de Electricidad. Capítulo 8 habla más de generalidades donde se debe de cumplir en la parte de comunicaciones, que se requiere un cierto tablero o ciertas condiciones. Esos son más generales. Bien, entonces voy a comenzar.
Y como les decía, el capítulo 6 nos habla más de la parte de centrales eléctricas. En este capítulo se establecen igual lineamientos generales y requerimientos de infraestructura, con que se debe de contar por parte de la central eléctrica para realizar la comunicación de voz y datos con SENACE. Pudiera ser con SENACE, con el transportista o con el distribuidor, dependiendo del punto de conexión de nuestra central eléctrica. Ahora, las centrales eléctricas están divididas en 4 grandes grupos y esos 4 grupos a su vez están en subdivisiones dependiendo de la ubicación donde esté conectado el sistema o nuestra central eléctrica, perdón. En este caso, yo me voy a ir hacia el, perdón, sistema más completo, que es una central eléctrica tipo D. ¿Por qué no voy a hablar de cada una? Porque cada una involucra o requiere diferentes elementos, o más bien similares elementos, pero la central eléctrica tipo D es la que tiene más requerimientos que cumplir. Es decir, el A puede que cumpla, que no solicite algo que el D, pero puede que sí solicite algunas otras cosas. Ahorita lo vamos a ir viendo. En el capítulo, bueno, en el apartado 6.1.3, habla de que cuando conforme a los estudios realizados por SENACE, o en esta parte de SENACE para decirte qué debes de cumplir, el SENACE determinará que una subestación eléctrica debe integrarse a la red nacional y a su vez la central eléctrica será responsable de que dicha subestación cumpla con todo lo que solicita SENACE para poder cumplir y enlazarlo a la red eléctrica. Entonces, esto estamos hablando similar a la parte de multas, pero siempre hay que estar de la mano trabajando con SENACE. Eso es lo que comentaba. Vamos a trabajar con la subestación tipo D, ahorita en la plática, para efectos de practicidad, dado que si se fijan, una central eléctrica tipo D es la que cumple o requiere todos los elementos principales para poder cumplir con el manual. Es decir, hablamos de una UTR, un canal de comunicación de voz y datos, pero de línea comercial, un canal de comunicación por red o por internet, o por un tipo de conexión directo, un canal de comunicación de respaldo, un ancho de banda solicitado mínimo por cada uno de los tipos de eh, subcentrales eléctricas, perdón, y un equipo de sincronía de tiempo que todos los tipos de central eléctrica lo requieren. Si se fijan, para la parte de centros de carga se hicieron 2 divisiones, una tipo A, tipo B. En estas subestaciones o de estos centros de carga no se solicita información de una UTR, dado que estos centros de carga pueden tener algún otro tipo de sistema de desconexión. Puede ser fusibles, puede ser algún tipo de conexión manual donde no haya algún equipo electrónico interviniendo en ese contacto. Entonces, por ende, pues no se requiere un equipo de comunicación y a su vez, al no requerir un equipo de comunicación, no requieren algún tipo de canal de comunicación. Solamente en el tipo B con menos de 69 kilovolts piden una línea comercial o un radio. Por este medio de comunicación, el operador de SENACE puede dar una indicación a alguien en sitio de que pueda desconectar o conectarse del sistema de la red, pero sin hacerlo de manera automática, solamente por algún medio mecánico. Ahora, enfocándonos más hacia la parte del tipo D, vamos a ver. Si se fijan, en el tipo D habla de que debe de contar con una UTR. ¿Esto para qué? Para poder integrar toda la información procedentes de los relevadores, equipos, concentradores de información, concentradores de cableado eléctrico, donde
todo lo debe de estar reportando hacia la UTR. Ahora, esta leyenda viene muy repetitiva en el manual. La central eléctrica debe coordinarse con el SENACE. Esa parte debe coordinarse con el SENACE, debe de haber un acercamiento previo a poder hacer la indicación de cumplimiento de red con SENACE para que ellos indiquen qué es lo que van a requerir. Es decir, aunque el manual del TICS nos dice que eso es lo que debe de cumplirse según el manual, aún así SENACE puede hacer peticiones en específico para cada una de las subestaciones según sus requerimientos, y las peticiones de parte de SENACE en reunión pueden tener mayor peso incluso que el manual del TICS. Entonces, va a haber esta leyenda de central eléctrica debe coordinarse con el SENACE en la mayoría de los casos. Comunicación de voz, una línea comercial o radiocomunicación. Eso requiere que se tiene que implementar una línea telefónica, puede ser con alguno de los proveedores, Telmex o algún otro de los nuevos, Total Play. Eso no tiene un requerimiento específico de qué marca, pero debes de tener una línea telefónica comercial donde el SENACE te pueda marcar y el operador debe de tomar la llamada directamente de ahí. Dependiendo de los puntos de conexión de la central eléctrica, van a ser algunas especificaciones más donde debes de tenerlo. En el dado caso de algún punto remoto donde no haya posibilidad de una línea telefónica, va a haber un radio de comunicación y por ahí se pueden estar comunicando. Medio de comunicación primario para telefonía IP y o datos. Esto ya estamos hablando de un punto de conexión a través de un carrier o proveedor de sistemas de telecomunicaciones, pero en un sistema MPLS. Poco más adelante vamos a hablar qué es un sistema IP MPLS, cómo funciona, y pues básicamente es generar un canal de comunicación punto a punto entre el operador de SENACE o SENACE con el operador de las centrales eléctricas. Y a su vez, por ese mismo canal de comunicación, se puede mandar la información de la UTR o el equipo concentrador hacia el SENACE. Ahora, también es requerido tener un medio de comunicación de respaldo. Este canal de respaldo debe ser de características similares al canal primario, solamente que piden o se recomienda que sea por un canal físico diferente. Es decir, si es posible que sean dos proveedores distintos los que tengan la conexión ahí, es lo mejor, porque así tenemos dos caminos de comunicación distintos. Así podemos asegurar o incrementar la seguridad del canal en la parte de disponibilidad, en el dado de que, caso de que algún canal falle o se caiga un poste, tiren un cable, el otro canal pueda trabajar y no vayan por el mismo proveedor. Hay casos en que sí se puede, hay casos en el que únicamente un proveedor está disponible en el punto de conexión de la central eléctrica y por lo tanto, pues se tiene que utilizar el mismo. Ya si se utiliza el proveedor en los dos puntos como canal principal o respaldo, se le puede pedir al proveedor que ellos hagan una forma de que hacer la comunicación trabaje por diferentes caminos o rutas. Ancho de banda. CFE nos pide 512 kilobits por segundo de ancho de banda. Realmente es muy poca información o muy poco ancho de banda lo que pide. Y actualmente la mayoría de los carriers o servidores de comunicación, el ancho de banda que menos o que de menor capacidad que tienen ahora son de 5 megas o de 10 megas. Eso dependerá de cada uno de los carrier, pero realmente este punto de los 512 kilobits se cubre perfectamente con nuestros sistemas bueno, con lo que hay disponible en el mercado. Un equipo de sincronización de tiempo, todas las subestaciones que tengan alguna UTR
deben de contar con un reloj satelital GPS conectado a los satélites en tiempo real, y este debe estar compartiendo información de tiempo hacia las UTR y hacia cada uno de los relevadores de comunicación, perdón, relevadores de protección. En algunos casos van a pedir mediciones de PMU y un registrador de disturbios. Eso va a ser igual por parte de la coordinación, por parte de SENACE, y eso se va a ir platicando dentro de cada uno de los requerimientos y en las reuniones. Bueno, y a todo esto, pues, ¿qué es una UTR o para qué es lo que significa tener una UTR dentro de mi subestación? La UTR es un dispositivo que se encarga de adquirir la información de todos los relevadores de protección, módulos de control, medidores instalados en cada una de las subestaciones, y también puede actuar como un convertidor de protocolo. Todo esto para hacer el envío de la información al área de control de SENACE sin generar duplicidad ni pérdida de eventos. Esta es la descripción que le da directamente el manual del TICS a una UTR. ¿Cuál es la función principal? Concentrar la información de los relevadores de protección y podérsela agrupar y enviar a SENACE dependiendo de qué es la información que vaya a pedir. La información que se envía de la subestación hacia el SENACE debe ser por medio de protocolo DNP3. Eso está establecido por el manual del TICS, y toda la información hacia SENACE debe de irse en protocolo DNP3. Si algún relevador en la subestación no habla este protocolo, la UTR tiene la capacidad de convertir de algún otro protocolo, puede ser 61850, puede ser protocolo Modbus o algún otro protocolo, el envío de la información la convierte aquí adentro de la caja y la envía hacia el SENACE cumpliendo los requerimientos del protocolo. Ahora, hay una plataforma que deben de tener en cuenta que se llama el SAPSE 2.0, que es un sistema que trabaja el SENACE por medio de Internet para poder seguir todo lo que es la parte de la implementación del manual del TICS. Este sistema lo que hace es llevar toda la secuencia de partes que debe de irse siguiendo para poder hacer el cumplimiento del manual. Es decir, ellos te van a pedir que por medio de la plataforma tú des de alta, si ya cuentas con una UTR, entonces que indiques en la plataforma la subestación tal, ya cuenta con una UTR, ya contamos con el canal de comunicación, ya se hicieron las pruebas del canal de comunicación. El SAPSE va llevando toda la secuencia y te va indicando qué es el siguiente paso que hay que ir dando con el personal de SENACE. Este sistema, SENACE recomienda que cada uno de los centros de carga sea el que lo administre. En este caso, no alguien que proporcione el servicio de la instalación, porque este es un sistema que toda la comunicación de la subestación va a ser a través de él. Si requieren libranzas, si requieres hacer algún procedimiento dentro de tu subestación eléctrica, se debe de hacer por medio del SAPSE. Entonces, por parte de la central eléctrica debe de haber un responsable que se encargue de la configuración y administración del proceso del SAPSE. Para las centrales eléctricas debe de cumplirse que debe de tener una UTR, y esta UTR debe de cumplir con los anexos 2, 5 y 10 del manual del TICS. ¿Esto a qué se refiere? Hay una especificación necesaria o indicada por parte de SENACE de lo que debe de cumplir o que debe de tener una UTR. Entonces, estos anexos del manual del TICS hablan sobre cada una de las características que debe de tener la UTR. Esto puede ser que nos pidan una UTR sencilla, que es decir, un solo equipo,
una UTR con backup y, es decir, dos UTRs, bueno, perdón, una UTR con dos cerebros y que esté una respaldando a la otra. Hay diferentes tipos de forma de conexión. Es decir, que las dos UTRs estén en hot, es decir, enviando la información al mismo tiempo, o una en hot y el otro standby, y al comunicarse entre ellas dos, cuando una falla, la otra entra en comunicación. Esto va a ser necesario saberlo una vez que ya se hicieron las pláticas con SENACE para la implementación de la UTR. Eso es algo todavía más extra de la parte de comunicación de UTR. Si se fijan, les comentaba que debe de haber dos canales de comunicación, uno principal y uno de respaldo. Esto quiere decir que la UTR se va a comunicar con dos gerencias de control de SENACE. Esto es una implementación por parte de SENACE en donde una comunicación de la UTR va directa a tu centro de control principal que SENACE te indique dependiendo de tu región, y la otra, por el otro canal de respaldo, se va a comunicar a través de la gerencia de respaldo, pero la comunicación no llega a una segunda unidad maestra, sino que SENACE se encarga de hacer el reenvío de esta gerencia hacia la unidad maestra principal. Es decir, ellos solamente van a tener un equipo maestro, pero dándole vuelta a la información como canal de respaldo. Y como les indicaba, entre la UTR y la unidad terminal maestra debe de haber comunicación en DNP 3.0. La UTM no habla ningún otro protocolo. Como la parte de comunicación también la involucran, aquí les explicamos o les comentamos la parte de qué es los medios de comunicación que deben de cumplirse. Para un canal de voz IP, es decir, un canal que trabaja a través de red Ethernet, este es un teléfono de voz IP, el cual lleva configurado una dirección IP que te indica SENACE, en donde debes de tenerlo en su red. Este canal de voz es prácticamente un punto a punto, como si tuvieran un cable conectado a un cable del operador del SENACE, y esta es una comunicación mucho más directa. Hay puntos o líneas, centrales donde te van a pedir que tengas una línea de comunicación comercial o un radio de comunicación. Como les decía, si no hay una forma de tener canal de voz o a través de red, se utilizan medios de comunicación alternos, una línea comercial o un radio de comunicación. En el dado caso de que haya comunicación por radio, por ubicación de la subestación, entonces se requiere tener un radio de comunicación para datos. Este radio lo que hace es se conecta a través de la red a la UTR y convierte la información de red a radio, y del otro extremo del radio, en el punto remoto, va a estar un radio similar para decodificar la información de ondas de radio a Ethernet. Este es algo que se utilizó durante mucho tiempo y bueno, ahora sí con la fibra óptica en más puntos distribuidos, ya se ha ido un poco quitando, pero estos radios la verdad, eran muy buenos y tenían una comunicación muy buena. Dentro de los parámetros de seguridad que debemos de tener dentro de la subestación, CFE indica en el manual del el manual del TICS indica que debe haber un firewall. Este firewall lo que hace es delimitar el punto delimitar quién sí y quién no entra a la información. Es decir, por direccionamiento IP podemos bloquear qué computadoras sí van a requerir o van a poder tomar información y qué computadoras no pueden tomar información. Esto es básico para la seguridad del sistema entre UTR y el SENACE. Un switch capa 3 también proporciona seguridad. Ahí ese se encarga de hacer el enrutamiento, es decir,
los canales o el camino por donde debe de ir, fluir la información y tiene algún cierto grado de seguridad. Ahorita les platicaba un esquema MPLS donde la mayoría de los sistemas actuales deben de cumplir una red de comunicación MPLS entre la central de carga, o el centro de carga, perdón, y el SENACE. Ahorita vamos a ver. ¿Qué es un canal MPLS? Esto lo pongo para poder entender y visualizar qué es cómo funciona o cómo puedes tener una idea de cómo funciona un sistema MPLS. Imaginen, aquí en la esquina tengo una red, un montón de tubos apilados uno sobre otro. Estos, supongamos que toda esta nube es un cable de fibra óptica, bueno, un cable de red. Y por medio de configuración lógica y medios de comunicación en los routers, se generan estos pequeños tubos adentro de ese cable de comunicación o de la red. Entonces, estos pequeños tubos le llamamos puertos de comunicación. Entonces, cada uno de estos tubos tiene un número que le corresponde. Por decir, alguien que se conecta a algún relevador de red, perdón, a través de la red, un relevador de protección puede que trabaje en el puerto número 23, que es el puerto de red, puerto TCP de Telnet. Es decir, cuando nos conectamos a un relevador, en la mayoría de los casos, utilizamos el puerto 23 y vamos a decir que este es el puerto 23. Entonces, dentro de este mar de tubos, la información entre el relevador y la computadora está fluyendo a través de este tubo, que es el número 23. ¿Qué es lo que hace un MPLS? Imaginemos que es todo este montón de tubos están dentro de estas líneas de comunicación. Nuestro proveedor o carrier de comunicaciones nos pone un módem o un equipo de MPLS en la subestación, configuran y nos dicen, por el tubo 20001, por decir, va a fluir la información del cliente 2 y por el puerto 20002 va a fluir la información del cliente 1. Y empiezan a enviar la información de su módem que tienen colocado en su subestación hacia sus centrales ya del carrier, transmite información, no se mezclan porque van en cada uno en su tubo. En este equipo, el proveedor vuelve a decirle a los equipos, por aquí vas a mandar la información del cliente 1 y del cliente 2. Por la misma tubería del canal principal, que es la flecha roja, viene por el mismo cable información del cliente 1, cliente 2, la procesa, sigue el camino, todo el camino, hasta llegar a su punto remoto, donde nosotros requiramos, hace aquí una decodificación para volverlo a separar y la información viaje por aquí, hacia el cliente 1 por el puerto del tubo que venía aquí, o hacia el cliente 2 por el tubo que venía acá, sin que se mezclen, únicamente utilizando la red de infraestructura del carrier. No hay, todo está trabajando a través, por decir, de Internet, pero es en una red privada. Aquí arriba, se fijan, tenemos una R, que es el canal de respaldo, es decir, si aquí hubiera una interrupción, el proveedor o el carrier va a tomar el segundo camino, va a determinar si se sigue por canal de respaldo o se puede ya bajar al canal principal y seguir el camino o se puede seguir por esta ruta. Todo eso lo hace de manera automática los routers o los equipos que tenga el proveedor carrier en su red de MPLS. Entonces, en pocas palabras, o bueno, a grosso modo, así es como funciona un MPLS para lograr la información, el envío de información de un punto remoto a otro punto remoto, utilizando la infraestructura de nuestro carrier. Y bueno, ahorita me gustaría hablar de un caso de éxito que tuvimos
En el año 2019 iniciamos un proyecto de infraestructura con un cliente, el cual requería cumplir con lineamientos de código de red, tanto para comunicaciones y para parte eléctrica, por lo que nos pidió hacer una revisión y una asesoría para la implementación de los cambios. En la parte de control y automatización, hicimos lo siguiente. Como configuramos una nueva UTR como SCADA para poder hacer la recolección de la información. Implementamos un nuevo sistema de adquisición de datos, IHM. Esta IHM no la pide código de red, pero en este caso el cliente lo que quería era poder tener la información que ya provenía de la UTR, que ya estaba nueva, hacia su central eléctrica y el operador pudiera tener la información de su subestación eléctrica que no la tenían a la mano. Implementación de los canales de comunicación, perdón, en 2 puntos remotos de SENACE, principal y respaldo. Se instaló también un sistema PMU y un sistema de registrador de disturbios. ¿Cómo quedó la comunicación o la implementación? En este caso, nuestro carrier o el carrier que se seleccionó por parte del cliente fue Alestra, quien accedió a colocar algunos equipamientos que solicitaba SENACE en específico, y la comunicación se logró instalando un switch, capa 3, un firewall, el equipamiento por parte de Alestra. Alestra intervino en la parte de instalación de algún medio de comunicación para poder llegar hasta su MPLS propio, y ya por medio del MPLS de Alestra se logró hacer la comunicación hacia SENACE Guadalajara, que en este caso era el que nos indicaba a SENACE que tenía que ir, y su canal de respaldo es hacia Hermosillo. Entonces, se logró ya la comunicación, ya tenemos implementado el canal entre SENACE y nuestro cliente en 2 subestaciones. Y todo fluyendo muy bien. Está muy contento SENACE porque todo salió muy bien desarrollado. Los parámetros de la comunicación, estos parámetros en este caso son designados por SENACE. Ellos son los que nos mandan toda la información de configuración que debe de haber en cada uno de los puntos para podernos integrar hacia su centro de control. Si ellos no nos entregan esta información, no nos van a permitir conectar, y para poder llegar a que SENACE entregue esta información, en el SAPSE debe de irse cumpliendo con los parámetros, perdón, con los pasos anteriores, que es validación de canal de comunicación con el cliente, toda la parte de comunicación interna sin aún tocar los equipamientos de configuración de canal, perdón, de equipamiento de comunicación. Y bueno, como les comentaba, el proyecto ya quedó implementado, ya está la comunicación con SENACE, ya se logró la aceptación de los 2 canales de comunicación y todo está bastante bien, fluyendo bien la comunicación. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Si tengan alguna duda o alguna pregunta, estamos a sus órdenes. Jorge, buen día. Te saluda Max Contreras. Una ¿Qué tal, consulta sobre el uso del método ese del MPLS. Sí, dígame. ¿Existe alguna diferencia o es un tipo de multiplexor especial? ¿Y cuál es el limitante de canales de comunicación que pueden haber? Bueno, como limitación, bueno, más bien, dentro del MPLS, lo que hace el carrier, porque prácticamente toda la infraestructura del MPLS es por parte del proveedor del servicio. Entonces, como limitación de canal o equipamiento, no lo hay. Simplemente hay que ponerse de acuerdo con el proveedor, qué es lo que se requiere, y ellos lo que van a hacer es generar una solución para poder cumplir con los requerimientos.
Por ejemplo, en el caso de este proyecto que se entregó, había que hacer durante las pruebas se fueron determinando que había que hacer algunos ajustes, algunos cambios, algunas direcciones IP lógicas, es decir, no existentes, para poder hacer algunos puentes, y todo eso lo desarrolló nuestro carrier. Ok, En específico, es necesario primero plantearle el requerimiento y que ellos nos vayan dando la solución para poder ver si él puede hacer cumplir con todo lo que requerimos. Les platicaba, en este caso se hizo con Alestra, se vieron con varios carrier. Telmex definitivamente nos dijo, yo no puedo cumplir con lo que tú me pides, y se alejó del proyecto. Entonces Alestra sí lo hizo. Entonces, en específico tiene que hacerse una reunión pidiéndole el requerimiento y que ellos vayan dando las soluciones. ok, ok. Gracias, gracias, Jorge. Gracias a usted. Otra cuestión, y muchas Dígame. veces, y eso tal vez no se aplica para el caso de CFE, no, sino que para otras empresas. Yo he trabajado en otros proyectos donde aparte de la comunicación, la gestión del sistema de control protección, también requieren telefonía, otros servicios como un circuito cerrado de televisión para el monitoreo de la subestación, pueden necesitar acceso a internet y todo. O sea, hay varios servicios que se necesitan. Para ese caso, ¿hay alguna, ¿cómo te dijera? ¿Algún sistema o alguna mejor solución o se puede aplicar la misma solución de los MPLS? Se puede aplicar la misma solución, dado que, por ejemplo, si hubiera cámaras o algún sistema de algún sistema adicional, todo eso se concentra en el mismo switch Ethernet que tenga de la subestación, y a través de ese switch todo se concentra en un punto y ya se trabaja a través del MPLS. Ah, ok, ok. Gracias, gracias, Jorge. Por Excelente. nada, gracias. Por ahí teníamos duda del ingeniero Segovia. Sí, buenos días, Jorge, buenos días. ¿Qué tal, Inge? Buenos días. Ingeniero Pacheco. Mira, ahorita nosotros estamos en proceso de actualizar los equipos de medición, de protección y medición, para cumplir con las normas de la medición, la exactitud. Ok, Nuestros equipos se instalaron, como sabrás, en el 2006, ok. 2006-2007. Y no cumplen con la exactitud que requieren hoy en día. Dentro de este proceso, quisiéramos nosotros tener un punto de medición interno, o sea, para nosotros. Es posible que por parte del cuarto de monitoreo de CFE, donde van a estar los medidores, nos dejen un puerto de medición. Está permitido que nosotros podamos estar monitoreando en tiempo real las dos acometidas de 115. Sí se puede. Está. Un segundo. Sergio Acosta, no, ¿me puedes apoyar ahí para ver si en la parte de eléctrico, si podemos conectarnos ahí, o será mejor que tengan que hacer algún cambio en su estación? Ingeniero, buenos días, ¿cómo está? Sergio Costa por aquí. Mire, el reglamento, la resolución 999 del 2015 de la Comisión Reguladora de Energía, indica que si el cliente quiere tener un medidor testigo, que ese caso entiendo que sería sería en este caso la aplicación, se puede hacer siempre y cuando una sea su costo y dos hay que hacer un pequeño gran trámite con CFE. Pero sí se puede, o sea, legalmente sí está permitido y lo podemos hacer, que ustedes tendrían que absorber todos los costos, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo me refiero ahorita que, por ejemplo, se van a sustituir los TPs y los TCs, pues no sé si vengan con un bobinado adicional o tengan ya algún punto que nos puedan facilitar para conectarnos y
monitorear desde esos puntos. Y eso lo tienen que definir ya con el CFE, en este caso que es su transportista, Ujú. y decirle con él, o sea, tomando en cuenta ese argumento, preguntarle cuál sería la aplicación para ellos, si se los pueden dejar ahora sí seriarse con el medidor se va a poner, o sea, utilizar la infraestructura de ellos, porque lo dice que se debe ser del mismo punto para que sea válido, o agregarle un núcleo a los TCs y al TP, obviamente, ¿no? Sí, sí. Ok. Y ya en la parte de comunicación, Inge, pudiera generarse algún sistema para que esté tomando las mediciones del medidor y ustedes puedan cotejar la información contra, pues bueno, ahora sí que contra el medidor de SENACE. O sea, Sí, es correcto. De hecho, ahorita esta preparación la pregunta es porque por ahí tenemos pendiente un proyecto con ustedes de poder monitorear esas dos subestaciones de 115 en tiempo real. ahí una vez que SENACE permite, o CFE permite ya conectar un medidor testigo, ya la parte de comunicación, podríamos explotar ese medidor para que tengan toda la información necesaria. Ok. Ahí lo vamos platicando, Inge, con gusto. Gracias, Jorge. Gracias, Sergio. Por nada, Inge. Gracias, Sergio. Perdón, se trabó mi mouse. No, ¿de qué estamos para servirles? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Creo que no hay más preguntas por ahora. Pero bueno, de todos modos saben que cualquier duda que surja después, con gusto pueden hacérnosla llegar vía correo electrónico y con gusto los atendemos. Pues muchísimas gracias a todos por su tiempo y por su atención el día de hoy. Les estaré enviando la presentación vía correo electrónico, así como la liga para que puedan ingresar a la presentación. Está grabada en YouTube y también en nuestro canal de Classroom pueden encontrarla. Muchas gracias a todos por su atención y que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos. Gracias. Por su Gracias. tiempo y su atención. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Saludos.